combino acepromacina con morfina, puedo cortar al pelo. No. ¿Por qué? Les recuerdo que ningún analgésico, salvo los anestésicos locales, me brindan ese grado de analgésico. ¿Sí? Entonces, muy bien. ¿Qué tipo de opioides se les viene a la mente? ¿Cuáles recuerdan? Me avisan cuando sea con 45. Para que tengan chance de ir. Para todos, para todos. Ya no me acuerdo. Repite, es que me enseñaste. Tramadol, morfina. Metadona. Remi, Bupre, ¿qué más? No, la Cipro es una fenotiazina. Fenta. Butorfanol sí es. ¿Sí? Tenemos aparte también, Bupre. bueno, ya está el Remi, tenemos el alfentanilo, el sufentanilo. ¿Sí? Ahora, existen opioides naturales, existen opioides sintéticos o semisintéticos, como quieran llamarlos. ¿Sí? Existen agonistas, antagonistas como tal. Cuando nos referimos a esto, tenemos que pensar en receptores. Mu, kappa y delta. Hay un sigma, sí, pero el sigma no se le para mucha bola. ¿Sí? Es el menos importante de esto. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que el poder analgésico va a estar sobre todo en los receptores mu. ¿Sí? El que actúa sobre los receptores mu va a tener muchísima potencia analgésica. ¿Sí? Los que actúan sobre kappa van a tener sobre todo mayor poder de sedación. ¿Sí? ¿Y la naloxona qué será? La naloxona también es un opioide, pero es un opioide que va a antagonizar a los otros, tiene la capacidad de revertir los efectos, pero sigue siendo un opioide. ¿Sí? Bueno, un poquito, por ejemplo, ¿quiénes actúan sobre los receptores mu? Estos van a ser agonistas o agonistas mu puros, también se los conoce de esa manera. Entonces, morfina nos da analgesia potente, analgesia duradera, porque se estima que la analgesia generada por la morfina puede durar de 4 a 6 horas. ¿Sí? Ahora, a pesar de su perfil farmacodinámico, ¿se puede utilizar morfina en infusión continua? Sí, claro que sí. De hecho, es una de las principales indicaciones para los pacientes terminales en oncología humana. ¿Sí? Va a haber un momento en donde la morfina ya no sirva de nada. Ahí se entra con otros problemas. ¿Sí? Hace mucho tiempo, cuando fue Vietnam, la morfina era todo. ¿Sí? Morfina se utilizaba como buena droga para amputar extremidades. ¿Sí? No era la mejor opción, pero estaba en un campo de guerra, ¿verdad? Así que más vale tener algo de analgesia a no tener nada y me aguanto ahí en la sierra de la pierna. Ahora, la morfina hace mucho tiempo dejó de ser el opioide más potente de la lista. ¿Sí? Hace mucho tiempo. La morfina, ¿alguien recuerda la dosis tal vez? Hay un montón de dosis, varían muchísimo, pero generalmente se suele utilizar de 0.1 a 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Puede variar tanto en perros como en gatos, ¿no? Como media se suele utilizar 0.3. ¿Sí? ¿La morfina genera sedación? Sí, genera algo de sedación. Ojo, todos los opioides también van a tener sus efectos adversos. La morfina va a generar un incremento secundario de la presión intracraneana. Si se administra de manera intravenosa va a generar liberación de histamina. ¿Sí? Y va a dos cosas más. Disminución del peristaltismo. Entonces, en pacientes con yo qué sé, un cuerpo extraño, se fueron para el heteroanastomos y término terminal. No morfina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la morfina retrasa el movimiento. ¿Sí? Y sobre todo en humanos se suele ver que suele haber una espasticidad en el esfínter uretral. Es decir, el paciente va a estar con la vejiga muy plétora, con muchísimas ganas de hacer pipí, pero ese esfínter está cerrado. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? Funciona. Sí, es la única manera de.
La morfina se fecha después de ser el más potente. Uno de los más rápidos en acción que tenemos actualmente para nuestro uso es el fentanilo. El fentanilo en dosis base, a partir de los 2.5 microgramos por kilogramo de peso, es 50 veces más poderoso que la morfina. ¿Sí? Si nos vamos a los 10 microgramos por kilogramo de peso, es, ¿cuánto dice ahí? 500 veces más potente que la morfina. ¿Sí? O sea, le dio la mano a la morfina, de largo se la llevó. ¿Sí? Y ojo que estamos hablando de una dosis de 10 microgramos por kilogramo de peso. La dosis máxima del fenta, como para que no tengan efectos adversos ya medios feos, es de 15 microgramos por kilogramo de peso. O sea, puede ser muchísimo más potente todavía que la morfina. ¿Sí? Ahora, el fentanilo que suele generar es dosis dependiente, pero vamos a tener bradicardia, ¿sí? Tendencia a la bradipnea, hipotensión, y en personas está registrado algo que se llama como tórax leñoso. ¿Sí? ¿Qué es el tórax leñoso? Los músculos intercostales y el diafragma se van a contraer de manera masiva. Y el tórax pierde capacidad ventilatoria, nos quedamos sin mecanismo ventilatorio. ¿Sí? Eso pasa en humanos. En perros no he visto uno, la verdad. ¿Sí? Si pasa eso, si tenemos un tórax leñoso, vamos a ver ahí qué tal son. ¿Qué deberíamos hacer? Lo primero es que más se va a morir si no hacemos nada, ¿no? Eso tiene que estar muy claro. ¿Ventilación mecánica asistida? No. Pero, ¿cómo era? Es la contracción súbita de los intercostales, los músculos respiratorios en general. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Algo que Relajante muscular. Exacto, muy bien. ¿Pero de qué tipo? Porque las benzodiazepinas sirven como relajantes musculares. Pero en ese caso no va a hacer nada. hay unos que actúan sobre la placa motora. Perfecto, sí. Placa motora. Ejemplos. ¿Alguien recuerda tal vez? Rocuronio, becuronio, atracurio. ¿Sí? Cualquiera de esos de esos literalmente van a desconectar a los músculos. ¿Allí qué tendremos que hacer? Ahí sí, ventilación. ¿Cómo digo que se llamaban los fármacos? Placas de placa neuromotora o inhibidores de placa neuromotora o neuromuscular. Esos tres son los ejemplos más claros. Si no me equivoco, la succinilcolina también entra ahí. ¿Sí? Se utilizan muchísimo en protocolos de inducción rápida en personas, por ejemplo, ketamina más rocuronio. Entonces, literalmente, con esas combinaciones paralizan al paciente, lo intuban, obviamente el paciente es intubado, ¿no? Pero luego le mandan ya su propofol para que se relaje. La ventaja es que seguramente no se van a acordar por la ketamina. Remifentanilo. El remifentanilo es 50 veces más poderoso que el fentanilo. Entonces, vamos dimensionando, ¿no? Morfina es potente. Sí, sirve para dolor de leve, moderado y hasta cierto tipo de dolor severo. Fentanilo, ¿para qué tipo de dolor estará indicado? Moderado, severo y soportable. Generalmente cuando hablamos de dolor insoportable no lo vamos a tratar como monodrogas. Vamos a hacer terapia multimodal. Es decir, cogemos lo mejor de todos los mundos y empezamos. Pues ¿sí? Entonces, remifentanilo, súper bueno. ¿En qué sentido? Empiezo a infundirlo a través de mi paciente y en 30 segundos está actuando. ¿Sí? ¿Cómo no me molesta? Está así, ¿cómo se hace el polvo? No me molesta. ¿Qué tiene de malo? Eso mismo, la brecha álgida que puede generar. Es decir, si no trato a mi paciente con otro analgésico antes de suspender la infusión, le va a doler. ¿Sí? Eso se llama brecha álgida, ¿no se ve? Brecha álgida. Álgida. Tenemos agonistas, ¿sí? Agonistas antagonistas y agonistas comerciales. Por ejemplo, butorfanol y la buprenorfina. ¿Sí? El butorfanol, agonista de receptores kappa y antagonista de receptores mu. Antagoniza los mu. Entonces, ¿qué tan bueno será como analgésico? ¿Será de lo más poderoso o será ahí medio chévere, medio suave? ¿Qué dicen Suave. ustedes? De lo suave. Suave, ¿verdad? ¿Sí? Y ojo,
en la cajita del butorfanol, del Butormin, que es la marca que se dispone aquí en el país, la indicación dice dolor moderado a severo. ¿Sí? Y les da supuestamente como una analgesia equiparable a la morfina. No puede ser. ¿Sí? No puede llegar. Su farmacología lo impide. ¿Por qué? Porque es un antagonista de los receptores mu o mu, como quieran llamarlos. La morfina es un agonista. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene de diferente? Es agonista de qué receptores? De receptores K. Entonces, ¿va a ser mejor agente sedante que la morfina, que el fentanilo y que el remifentanilo? Sí, pero su potencia, hablando de analgesia, directamente no va a ser tan buena. Dolor leve, sí. Dolor moderado, ya me lo pensaría. ¿Sí? Sí. Depende muchísimo también de ustedes como médicos, de su valoración. Pero yo personalmente, un paciente muy adolorido ni siquiera me acordaría del doctor. Al menos no como analgésico. ¿Sí? Que sea un agonista de receptores kappa y antagonista de receptores mu, hace que sea imposible mezclarlo. Por ejemplo, realizar una mezcla de butorfanol y morfina, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el butorfanol va a antagonizar la acción de la morfina. La morfina solamente va a trabajar sobre los receptores mu, como agonista. Acá tenemos otro agonista. ¿Sí? Ajá. Pero eso no necesariamente va a ser una desventaja. ¿Por qué? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo podrían utilizar entonces también el butorfanol? Y ya ahí les di toda la pista. ¿Cómo podrían utilizar también el butorfanol? Expectorante. Como antagonista. Por ahí va, muy bien, Héctor. Si se me pasa la mano con la morfina y no tengo naloxona y estoy asustado, necesito algo que antagonice a ese opioide agonista mu puro. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Si tengo el butorfanol, que es un antagonista del receptor mu, ahí está la respuesta. Que sin ser naloxona puede revertir, al menos va a sacar de la parada respiratoria el perro, el gato, lo que quiera. ¿Sí? Ojo, no está diseñado para eso, pero eso lo puedo utilizar. ¿Sí? Buprenorfina es un agonista parcial de receptores mu y es un antagonista de receptores delta. ¿Sí? La buprenorfina, a pesar de que es un agonista parcial, es bastante potente. ¿Sí? ¿Supera en poder analgésico a la morfina? No, tampoco. ¿Sí? ¿Quién me dice por qué es tan buena la bupre? ¿Cómo se la puede utilizar también? Cuando a un gato le duele. ¿Qué es mejor? ¿Estar inyectando a cada rato? Si es que no tiene acceso intravenoso. ¿O darle en la boquita? La buprenorfina tiene muy buena biodisponibilidad oral. Sobre todo si es en un lugar muy rico, hablando de vascularización, sublingual. ¿Sí? En gatos, por ejemplo, con calicivirus, podemos utilizar buprenorfina sublingual cada 6 a 8 horas. Y ese gato lo va a pasar muy rico y va a estar muy agradecido con ustedes y seguramente va a empezar a comer. Cositas de la morfina que a ver, tal vez aquí se nos va algo. La parte de la reconstrucción quizás no se los mencioné. No usar en pacientes con trauma craneoencefálico, ¿por qué? Porque decíamos que genera tendencia a la hipertensión intracraneana, ¿verdad? No. Se puede utilizar como premedicación si le llevamos a una parte anestésica. ¿Sí? Va para control de dolor moderado, severo. Sirve para generar neuroleptoanalgesia, claro que sí. Dosis. Aquí varía muchísimo la dosis en dependencia del libro en el que se estén basando. ¿Sí? Otero me da dosis diferentes a Couto, por ejemplo. Couto es un poquito más, como que más precavido en el uso de opioides, hablando de dosificaciones. Otero en cambio es como que más regalón ahí en dosis. En caninos generalmente de 0.1 a 0.5 miligramos por kilo y en gatos un poquito menos. Se puede utilizar
0.2 miligramos por kilo por hora, sí, pero esta dosis se puede básicamente triplicar en infusión continua. Bupre. Lo más importante de la buprenorfina, aparte de todas sus bondades, ¿sí? Ojo, primero, control de dolor leve a moderado, no le podemos pedir más, ¿sí? Sobre todo, a ver, es un opioide, entonces sirve para hacer nuevo retorno de analgesia, claro que sí. Es difícil de revertir, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de no ser un agonista mío puro, es un agonista mío parcial, pero tiene una afinidad muy grande por el receptor mío, entonces es muy complejo de revertir, ¿sí? Incluso con la naloxona. Indicado sobre todo para dolor visceral, y algo súper importante de la buprenorfina es que no va a atravesar la barrera placentaria o la atraviesa, o sea, casi nada, ¿sí? ¿Por qué es muy importante esto? Si van para cesárea, pueden premedicar sin temor a su paciente con buprenorfina, ¿sí? Idealmente se premedica al paciente para la operación cesárea, hacen un abordaje epidural lumbosacro, ¿verdad? Si por otras circunstancias no tienen el material necesario, porque no se debería funcionar con una hipodérmica, sino con una aguja de toy, pues nada, la buprenorfina quizá nos pueda aguantar, ¿sí? Ahora, ¿qué otro fármaco opioide creen que podríamos utilizar para una operación cesárea? Fentanilo no es, ya les digo, el fentanilo va a tumbar esos guapos. La morfina más todavía. La morfina los va a sacar borrachísimos unas 4 horas, si es que lo sacan. No. Hablamos del manejo del dolor. No. Remifentanilo. ¿Por qué? Justifícalo eso. No, es que está perfecto. ¿Por qué? Todo va en qué cosa? En la velocidad. O sea que actúa rápido. Actúa rápido y no dura nada. Claro. Es decir, sacan a los bebés, ni siquiera los acaban de reanimar y ya no tienen el efecto del remifentanilo. ¿Sí? En cambio, con una morfina, o con una morfina que les da un efecto por 4 o 6 horas en dependencia de la dosis, van a sacar al guagua, van a estar ahí haciendo las maniobras mentales. La mamá se va a despertar y el bebé va a tener todavía concentraciones mínimas inhibitorias mínimas eficaces, de morfina circulando. Entonces, ojo, no les digo que para la cesárea tienen que ir remi, no. Idealmente premedican con lo que ustedes quieran, eso queda a su criterio. De preferencia, nada que tenga potencial de atravesar la barrera placentaria, abordaje epidural y perfecto, pero si por otras circunstancias no pueden hacer el abordaje epidural, remifentanilo. ¿Sí? Lo que decíamos, butorfanol, ¿sí? Potencia analgésica, dolor leve, ¿sí? Exagerado moderado. Si tienen dolor severo, ni piensen en esta cosa, ¿sí? Ahora, lo pueden utilizar como en una terapia multimodal o polimodal, sí. Hay algo que se sinergiza extremadamente bien con el butorfanol. Esos son los agonistas alfa 2, ¿sí? Medetomidina, desmedetomidina. Con butorfanol logran un espectro analgésico súper chévere, pero acompañado de sedación, ¿sí? Misma historia, no se utiliza en pacientes con traumatismo craneoencefálico porque elevan la presión intracraniana, y es sobre todo bueno cuando el dolor es de origen visceral, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo qué sé, a ver, si tengo un paciente con... A ver, es que hay mejores opciones para el dolor visceral, porque este va a generar algo de sedación, ¿sí? Pero la butorfanol, por ejemplo, también va súper bien en el dolor de origen visceral y no va a generar tanta sedación, ¿sí? Ahora, tampoco es que sea una máquina de sedar esto, ¿no? ¿Sí? Y encima es carísima esa cosa. La dosis del butorfanol, por cierto, es de 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramo de peso.
La concentración del butormin, que es la universal, es de 10 miligramos por mililitro. Fentanilo, este es uno ya de los chéveres, es un opioide sintético, rápida acción y corta duración. ¿Sí? Cumple con 2 de las 5 características del fármaco ideal, si hablamos de analgésicos y anestésicos. Otra es que sea reversible, entonces ya tenemos 3. ¿Sí? Que sea estable, es decir, que de 100 perros les metemos fentanilo a los 100 y en 98 tenemos una reacción similar, es que es estable, ¿sí? Y en lo único que falla el fentanilo, por así decirlo, ¿sí? Es que su seguridad no es la más amplia. ¿A qué nos referimos? Que la dosis generalmente es baja, es de 2 a 15, ya yéndonos a los extremos, de 2 a 15 microgramos por kilogramo de peso, como dosis de carga. ¿Sí? Pero hablamos de, me dirán, pues de 2 a 15, de ahí 13 microgramos de diferencia, pero hablamos de microgramos. Eso quiere decir que si calcularon mal y se les olvidó dividirlo en 0, pueden matar un paciente. ¿Sí? Eso es lo único ahí como que le quita características chéveres al fentanilo. Por sus características farmacológicas es un fármaco ideal para administración en infusión continua. ¿Sí? Normalmente una dosis de carga de fentanilo les debería de durar un promedio de entre 18 a 25 minutos. Pero al minuto 18 aproximadamente ya se empiezan a quedar sin analgesia. Entonces no vamos a estar, ¿no?, cada 20 minutos dándole un bolo de fenta. No. ¿Cuánto podríamos mantenerlo como una infusión continua? El tramadol, amado y odiado por muchos. ¿Sí? Unos dicen que esa vaina no funciona y otros dicen que funciona súper bien. Si hablamos en perros, en gatos funciona genial. ¿Sí? En humanos también funciona genial, tanto que al menos el 30% de los pacientes acaban impotencias. ¿Sí? Porque funciona súper bien. Entonces, es un analgésico de acción central, o pues un agonista mu parcial, en este caso es sintético o semisintético, como quieran llamarlo. La administración intravenosa puede generar náuseas, vómito, vértigo, vasodilatación, por ende hipotensión de leve a moderada. En felinos, si se les pasa la mano y le dan rápido, puede generar disforia o se les desmaya. ¿Sí? Entonces, pilas con los gatos. En los gatos funciona tan eficientemente como en las personas, entonces va a servir para manejar dolor de moderado a severo. ¿Sí? Generalmente moderado. ¿Qué dicen? ¿En perros funciona bien? ¿No funciona? ¿O definitivamente esa vaina no sirve de nada? En Costa Rica usaban eso solo para el dolor de la cirugía, de la neurocirugía. ¿Ya? ¿Neurocirugía a qué nivel? Hernias discales, los Emiraminotinas. la hernia y usábamos solo para la anestesia tramador. ¿Súper seguro? ¿Solo tramador? Sí, porque yo así. Y no hacían los cálculos de dosis, sino iban a mitad de la caja a las dosis. Siguiente pregunta. Con la Dex me va bien. Sí, todos los opioides combinados con agonistas alfa-2 se potencian súper bien. Va genial. Específicamente esta me va bien. En general. Y ahora, por ejemplo, si utilizas Fenta con un agonista alfa-2, te va mejor todavía por la potencia del opioide. ¿Sí? ¿Qué dice el resto? ¿Funciona o no funciona? Ninguno, sí, ninguno. ¿Qué dice Yolena? ¿Funca o no funca? Yo también escuché que como que el tramador se podría usar en perros, pero o sea, era como que algunos tenían como algo para sintetizarlo y que no era tan seguro. Sí, muy bien. El hígado, ¿sí?, tiene algunos sistemas microsomales, ¿verdad? Uno de ellos es el de la glucuronidrogenasa, es decir, el sistema de glucuronidación hepática.
Sabemos que en ciertas razas es muy buena y en ciertas razas no sirve esa cosa. ¿Sí? Sobre todo en los perros pastores, este sistema microsomal como que se queda medio chato. Ahora, si somos un poquito más específicos, en perros no hay manera de saberlo. ¿En qué sentido? Para que funcione el tramador ingresa y tiene que transformarse en su metabolito activo, que es el bismetiltramadol. Es algo que no se debe como metabolito M1. El M1 es el que va a funcionar, ¿sí? Pero para que funcione tiene que metabolizarse el tramadol a M1. Si no se metaboliza, no va a funcionar, ¿sí? Al menos no con un analgésico potente. Pero si se metaboliza, sí va a funcionar, ¿sí? Entonces, decirlo de manera abierta que no, que el tramadol no sirve como fármaco analgésico es muy, no sé, como que sería muy osado, ¿sí? Pero de igual manera, decir que el tramadol funciona súper bien en todos los pacientes, misma historia, es demasiado arriesgado. Se dice que el tramadol Es raro ahorro de batería. un 30% de los pacientes, pero esos son estudios gringos. Es raro. Nuestros perros son diferentes, ¿verdad? Incluso la línea genética de nuestros perros no va a ser la misma de los niños. ¿Qué tendríamos que hacer? Y ahí está un temazo de tesis para ustedes, o investigación. Simplemente miren el tramador al paciente y luego checan para ver, porque sí se puede analizar directamente el tramador en sangre. Y tienen un estudio grandísimo. ¿Sí? Y el tramador es súper barato. Entonces es un muy buen caso de estudios. En humanos funciona súper bien, ¿por qué? Porque en humanos nuestro sistema de glucuronidación hepática es súper chévere, ¿sí? Y específicamente, ¿qué sistema microsomal va a encargarse de esto? El sistema CIP2D6. Los perros tienen el CIP2D15, ¿sí? Pero no todos. Los gatos sí lo avanzan a metabolizar. Entonces en gatos funciona genial. En humanos funciona muy bien, ¿sí? En perros está en duda. Ahora, existe otro fármaco que el tramador sería como que el abuelito, ¿sí? Que ya se utiliza en perros. No sé si han escuchado del tapentadol. El tapentadol es el metabolito dismetiltramadol. O sea, no es exactamente ese, pero ya es algo que el paciente canino lo puede disponer. Entonces funciona súper bien. ¿Qué más tenemos? ¿Allá? Ya no. Listo, nos vemos, niños. Déjenme ver, poner en la lista de los ingresos. No los pongo. No, mami. Esa es la A ver, salúdate. Para el Facebook. Sonríe.